Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy Joaquín Hernández y soy miembro de la Iglesia Nueva Creación Satélite. Esta Semana Santa, donde todos debemos estar encerrados en casa por motivos ampliamente conocidos, quisiera compartir una reflexión acerca de lo que significan estos días para los que creemos en Cristo. Solo les pediré 10 minutitos de su precioso tiempo. Hoy es Jueves Santo y es un día en el cual conmemoramos una fecha que inicia algo que cambió el mundo. Seas creyente de Jesús o no, te guste o no, los sucesos ocurridos los siguientes 4 días, hace más de 2000 años, cambiaron literalmente el mundo. ¿Pero qué significa la muerte de Jesús? Te voy a contar una excelente historia utópica que leí por ahí en estos días y que con motivo de esta pandemia a nivel mundial que estamos padeciendo y esta Semana Santa que se conjugó, viene muy al caso. Te cuento. Resulta que el mundo está padeciendo una pandemia tan mortal que está arrasando a la humanidad. Los más eminentes científicos están trabajando a marchas forzadas para encontrar la cura contra este virus. Finalmente, parece que se hace la luz y encuentran una cura. Pero resulta que requieren buscar la sangre más pura y limpia que puedan encontrar. Después de cientos de miles de análisis, finalmente encuentran al donante. Y este resulta ser un pequeño niño de 5 años. Inmediatamente contactan al papá del niño para que dé su autorización para disponer de la sangre del niño. El papá, obviamente, en principio no está de acuerdo. Pide se siga buscando otro donador. Le argumentan que no hay tiempo. Miles de personas están muriendo a cada instante. Finalmente, el padre parece acceder, pero pregunta, ¿cuánta sangre necesitan? Y le responden, bueno, no esperábamos que el donante ideal fuera un niño tan pequeño, por lo tanto, necesitamos toda la sangre. ¿Toda? Sí, toda. Pero podrían hacer una transfusión. No, porque la sangre se contaminaría y ya no serviría. Obviamente el papá se niega. Pero tenga en cuenta que esto salvará a la humanidad, le dicen. Tras muchos intentos y ruegos, el hombre con mucho dolor finalmente accede. Y cuando se llevan al niño y está en la camilla y él detrás de la ventanilla, le grita al niño, papá, no me dejes. Después del proceso, la humanidad es salvada y el niño sepultado con honores y como héroe. Pasados algunos días, todo queda atrás. La humanidad vuelve a lo suyo. Fiestas, excesos, alcohol, drogas, sexo, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el padre del niño ve todo esto y se está preguntando, ¿valió la pena el sacrificio de mi hijo? ¿Qué piensas de eso? ¿Tienes hijos? Piensa por un instante la situación y si ese pequeño de 5 años fuera tu hijo, ¿qué harías? Bueno, pues déjame decirte que ese pequeño está representado en la vida real por Jesús, pero de una forma muchísimo más dramática, porque a diferencia del niño que recibió honores y reconocimiento, Jesús en cambio fue traicionado, humillado, escarnecido, difamado, golpeado hasta el límite y finalmente crucificado. Maravíllate de cómo se consiguió tu libertad. Jesús es nuestro libertador supremo. La historia de la salvación llega a su culminación en la vida, muerte y resurrección de Jesús. A medida que nos acercamos a su clímax,
alcanzamos a vislumbrar un destello de lo mucho que le costó a Jesús cuando es negado por uno de sus amigos más íntimos, traicionado por uno de sus discípulos, entregado a las autoridades romanas y finalmente condenado. A pesar de todo, Mateo ve que estos sucesos se dieron para que se cumpliera el plan de Dios. Jesús fue apresado para que nosotros fuéramos liberados. Fue atado para liberarte de las cosas que te atan. Jesús vino a liberarte de tu pecado, tu culpa, tu vergüenza, tus adicciones y tus miedos. Dos de los más íntimos amigos de Jesús lo abandonaron de la peor de las maneras. Tristemente, todos abandonaremos a Jesús en algún momento de nuestra vida. Y en muchísimos casos, ni siquiera hemos estado con Él. Hay muchas cosas en común entre Judas y Pedro. Ambos eran discípulos de Jesús y a los dos les dijo que le fallarían. Ambos cumplieron las profecías del Antiguo Testamento con sus acciones y los dos lamentaron profundamente las mismas. Sin embargo, también hay algunas diferencias cruciales entre estos dos hombres. Pedro respondió al fracaso de la manera adecuada y Judas no. Como escribe Pablo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Eso lo puedes leer en 2 de Corintios 7, versículo 10. Judas es un ejemplo de la tristeza del mundo. Acudió a los líderes religiosos y confesó su pecado, pero en cambio estos lo cargaron con más culpa. El remordimiento se apoderó de él y tristemente no fue capaz de arrojarse a los brazos de la misericordia de Dios y recibir su perdón. Por otro lado, Pedro es un ejemplo de la tristeza que viene de Dios. Creo que realmente Pedro tuvo que estar muy asustado para negar y repudiar a Jesús en 3 ocasiones. Puede que comprensiblemente tuviera miedo a ser crucificado con Jesús, o quizá tenía sus dudas acerca de si Jesús era en realidad quien decía ser. Pero el canto del gallo tuvo que resolver todas sus dudas, sumiéndolo en la desazón. Saliendo de allí, lloró amargamente. Creo que no hay ningún sentimiento más sobrecogedor que el saber que hemos abandonado a Jesús. Afortunadamente, ahí no acaba la historia para Pedro. La tristeza que proviene de Dios produjo el arrepentimiento y su relación con Jesús fue restaurada. Fue liberado de su culpa y su vergüenza, llegando a convertirse en un magnífico, santo, poderoso y ungido líder de la Iglesia de Jesús. Nosotros no tenemos que ir por la vida apesadumbrados por la culpa y la vergüenza de nuestros pecados y errores pasados, porque a quienes Jesús libera, Él los hace libres de verdad. No importa cuánto hayamos metido la pata y fallado, nunca es demasiado tarde. Responde como lo hizo Pedro y puedes tener un gran futuro delante de ti en el servicio a Jesús. Somos salvos por el sacrificio de autoinmolación. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperaba un Mesías. Isaías 9, versículo 7 dice: Este Mesías se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Pero en el Antiguo Testamento
había otra corriente de expectación mesiánica. Esta corriente se observa en el siervo sufriente de Isaías 40, versículo 55, donde podemos leer que fue llevado como cordero al matadero, el cual habría de cargar con el pecado del mundo para morir por los culpables. Nadie en ese entonces esperaba que el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona. Y sorprendentemente, Jesús aunó estos dos grandes temas mesiánicos. Jesús es a la vez el rey y también el siervo sufriente. Jesús fue un rey humillado. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Este respondió, tú lo has dicho. Los soldados entonces se burlaron de Jesús vistiéndolo como un rey y haciendo como que lo saludaban, inclinando sus rodillas ante él y diciéndole, salve rey de los judíos. Y aún entonces encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y entonces los líderes religiosos también se burlaron de él diciendo, y es el rey de Israel. Mateo deja claro que el único crimen del que Jesús es culpable es el de ser el rey, el Cristo, es decir, el Mesías e Hijo de Dios. Jesús fue un rey inmolado. Jesús también cumplió la profecía de Isaías 53, versículo 7, que dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Cuando fue acusado por los jefes y los ancianos, no contestó nada. Cuando Pilatos le preguntó, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador entonces se llenó de asombro. Jesús, el siervo sufriente e inocente, murió en tu lugar para que fueras liberado. En este sentido, Barrabás nos representa a nosotros como culpables. Era un preso famoso. Era cuestión de Barrabás o Jesús. ¿Y qué crees? La gente pidió que liberaran a Barrabás y ajusticiaran a Jesús, por lo que aquel fue liberado. Y aquí se cumple la profecía de Isaías sobre el siervo de dolores, que dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Lo puedes leer en Isaías 53, versículo 5. Aunque Jesús era el rey que aguardaban desde hacía tanto tiempo, no era el tipo de rey que la gente esperaba. Un rey que fuera de victoria en victoria. En vez de eso, Jesús tuvo que lidiar con la envidia, las falsas acusaciones, las críticas inicuas, la injusticia, la incomprensión, las autoridades mezquinas y aún los insultos de la gente religiosa y del mundo secular, y hasta el de los mismos ladrones. Le llovieron palos de todos lados. Pilatos sabía que Jesús era inocente. Se dio cuenta y sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. La envidia suele ser el pecado de la gente religiosa. Hay una tentación de envidiar a aquellos a los que Dios parece estar usando más que a nosotros. Había otra razón por la que también Pilatos sabía que Jesús era inocente. Su mujer había sido avisada mediante un sueño y le había confirmado que Jesús era un hombre inocente. Y éste, con gran insensatez, ignoró su consejo.
La sangre de Jesús fue derramada al ser flagelado y entregado para ser crucificado. De nuevo, Mateo subraya la ironía de la situación. Aquellos que pasaban por ahí decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero Jesús murió como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Los espectadores no comprendían que el sacrificio autoinmolado de Jesús era voluntario y decían, ¿salvó a otros pero no puede salvarse a sí mismo? Él nos salvó a ti y a mí porque no quiso salvarse a sí mismo. Te invito a que leas el Evangelio de Mateo, los capítulos 26 y 27, en los cuales se reseña la muerte de Jesús. Es todo por hoy. El día de mañana te compartiré una reflexión acerca de lo que significa la resurrección. Ojalá y te animes a acompañarme. Gracias, que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Muchas gracias.